Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. No saber difícilmente puede ser una bendición, como algunos afirman. Hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de otros para engañarlos, abusar de ellos o retorcer las cosas. Pero hay otro tipo de ignorancia, quizá más ruin, la ignorancia fingida, la que como sociedad practicamos más seguido de lo que creemos. Por ejemplo, cuando echamos bajo el tapete a grupos vulnerables para no pensar en ellos. Es una actitud que nos orilla a pensar en nuestro fracaso como sociedad humana. Abramos tu mente hoy a un experimento llevado a cabo en un lugar que fue la condena de los desprotegidos durante muchos años. 1972. El periodista Geraldo Rivera llega a una institución para personas con discapacidad mental en Staten Island. Un doctor a quien acababan de correr de ese lugar le pidió a Rivera que fuera a atestiguar las condiciones en las que son forzados a vivir cientos de niños, niñas y adultos con esa condición. Es la institución más grande de ese tipo en todo Estados Unidos. Al doctor que llamó a Rivera, lo corrieron por intentar organizar a los padres de las niñas y los niños recluidos en el pabellón 6 para exigir mejores tratos. Luego de la visita, esto es lo que reporta Rivera. Niños y niñas tiradas en el suelo, desnudos y embarrados de sus propias heces, haciendo un sonido lastimoso que es imposible para mí olvidar. Es un lugar donde los niños viven como animales. Es un lugar que huele a muerte. Y es un lugar llamado Willowbrook. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Jean, una mujer de 52 años cuya mente está atrapada en su cuerpo y que está a punto de revivir el terror de ese lugar llamado Willowbrook. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Decides contárselo todo a él. No tienes nada que perder. Y el poder comunicarte con tu Dynavox 5, un aparato de síntesis de voz que te fue donado por una beneficencia, te inspira a dejar testimonio de tu paso por Willowbrook. Para comenzar, debo regresarlo a 1964, cuando mis padres me llevaron ahí. La crisis económica aplastó las esperanzas de tus padres. Acordaron que era pertinente en tu cumpleaños 6 llevarte a Willowbrook State School, un lugar que se presentaba como un centro estatal especializado en el trato y educación a personas con discapacidad mental. Tu caso era especial, solo que la ciencia no tuvo cómo descubrirlo en ese momento. Si bien tu cuerpo no te permitía comunicarte, tu inteligencia era normal. Nunca pudiste hacerles ver eso a tus padres. Esos a los que al llegar a registrarte en Willowbrook no se les permitió la entrada. Esos que firmaron unos papeles y nunca más supiste de ellos. Willowbrook State School era uno de esos lugares que no le permitía a la comunidad saber nada de él, y a las personas internadas no se les permitía saber nada de la comunidad. El lugar, ubicado justamente en el distrito de Willowbrook, fue fundado en 1947. El edificio, de pabellones cuya fachada uniforme estaba plagada de pequeñas ventanas, se encontraba de alguna manera escondido, como si su origen y funciones quisieran ser ocultados para todos. Cuando tú llegaste en los años 60,
el lugar sobrepasaba su capacidad original, permitiendo la residencia de casi 6,000 personas. A tus 6 años, te asignaron al pabellón 6, donde había solo 6 enfermeros cuidando a una población que en definitiva los rebasaba por mucho. El día de tu ingreso pensaste que esos 3 seises no eran un buen augurio. Las preguntas de tu interlocutor eran muchas. Una de ellas te toma por sorpresa. Jean, ¿puede contarme del experimento de Krugman? ¿Formó usted parte de él? Volteas tus ojos hacia la ventana. Sí. Cuénteme. Las enfermedades estaban a la orden del día en Willowbrook. Cuando alguien se enfermaba, era solo cuestión de tiempo para que todos estuviéramos enfermos. Le dices que si no te enfermabas era simple cuestión de suerte, no de cuidado. Lo único que florecía en Willowbrook era la muerte y las enfermedades. ¿Recuerdas en ese momento la cara de Billy? Billy solía dejar su mierda por todas partes. Le parecía gracioso de alguna forma retorcida. Era un juego para él cuando no estaba mirando una pared durante horas. Pero ese día, Billy no parecía Billy. Tenía un tono de piel evidentemente amarillento. Temblaba y se retorcía. Uno de los enfermeros, Tom, encontró a Billy en el rincón jugando con su propia mierda olorosa y descolorida. Nadie se preocupaba por Billy. Nadie más que Tom, que al ver el comportamiento de Billy, llamó a un doctor. Ese día nos encerraron a todos en la habitación. Yo sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué pasaba. Al día siguiente apareció Saul Krugman y su equipo. Y la vida de horror en Willowbrook se convirtió en un infierno. Dice que la vida en Willowbrook se volvió peor. ¿Cómo peor? ¿Ha intentado dormir en un suelo lleno de orines y mierda? El silencio en la oficina lo interpretas como respuesta. Le dices que si eso no le parece suficiente, que trate de tener solo 5 minutos al día para ir al baño debido a la saturación de gente en las instalaciones, o que imagine que le roban el cepillo de dientes y no puede reponerlo en semanas. Así era la vida en Willowbrook, sin esperanza, sin educación, sin higiene. Y cuando llegó Krugman, Se limitó también el desplazamiento. Nos aislaron para estudiarnos como ratas de laboratorio. los aislaron para estudiar la hepatitis. Y si no encontraban la cura, era probable que muchos murieran. Así de prescindible era la vida en Willowbrook. Al enfermero Tom le gustaba pasearte en tu silla de ruedas, asunto que aprovechaba para platicarte de su vida fuera de Willowbrook y de los cotilleos entre el staff de enfermería. Ok, pero me tienes que jurar que no le dirás a nadie de esto, Jean. Tú solo miras a Tom de reojo. Es un chiste, pero quién sabe, quizá algún día logres hablar. Te hubiera gustado decirle que estabas sonriendo, que agradecías que te tratara como un humano, pero no podías más que voltearlo a ver. Bueno, se trata de Luis. ¿Te acuerdas de Luis, no? El punk ese que me ayuda a veces. Bueno, pues me dijo que Krugman le ha pedido que recoja la mierda de los pacientes que sabemos que están enfermos de hepatitis, como Billy. Pero una cosa es limpiar la mierda y otra distinta es estarla recogiendo en frasquitos, ¿no crees? Pero eso no es lo peor. Intentas voltear a ver a Tom, pero no alcanzas a cruzar la mirada con la de él porque está a tus espaldas. Lo peor es que con esa mierda hacen un preparado que más tarde les inyectan a otros residentes para infectarlos a propósito y poder seguir estudiando el curso de la enfermedad. Básicamente les están inyectando la caca de personas enfermas para que se enfermen y luego estudiarlos una vez enfermos. ¿Qué tan enfermo está eso? Pocos días después de lo que te contó Tom, mientras intentabas dormir un poco en tu silla, un grupo de enfermeros entró al pabellón 6. Imaginabas de qué se trataba cuando viste las inyecciones. No tuviste miedo. De alguna forma pensabas que Morir en ese momento no sería tan mal destino.
Y justo cuando tu mente estaba en ese pensamiento, fue cuando sentiste el pinchazo. No parece haber muchos registros de esos abusos, ni de muertes. Nadie nos decía nada, por supuesto, pero yo tenía a Tom. Jan, lo siento. Tenía que hacerlo antes. Quería sacarte de aquí, pero ahora que te inyectaron, siento que la mejor apuesta es que te quedes aquí y esperar a que encuentre la cura. Querías ver la cara de Tom para decirle que no se preocupara, que si morías... Me dijo Shelly, la enfermera de la mañana, que se han estado llevando cuerpos de niños y adultos del pabellón. Se están muriendo durante las pruebas. Y eso no es todo. Mike, ¿lo recuerdas? Sí te he contado de él. Me dijo en la cocina que están admitiendo nuevos pacientes, siempre y cuando sus padres den su consentimiento para que les inoculen el virus y participen en la prueba de Krugman. Tom detiene el paseo y se pasa al frente para asegurarse de que sus miradas se crucen. Yo te cuidaré, Jan. Veré que te apliquen la vacuna esa, la gamma-globulina, tan pronto como pueda. ¿Sabía usted, Jean, lo que era la gamma-globulina? No había que ser genio. El contexto lo decía. La gamma-globulina era una posible solución. Willowbrook era un laboratorio vivo, con humanos como sujetos de experimentación. Y sí, la gamma-globulina era la propuesta de vacuna de Krugman, pero para entender mejor el proceso de la enfermedad, Krugman dejaba pasar semanas o meses de enfermedad en los pacientes antes de administrarles la posible cura. Pasó algún tiempo antes de que yo recibiera la posible cura y mi cuerpo empezó a fallar. Primero fue la coloración amarilla, luego la fiebre, la mierda descolorida, el vómito y finalmente los temblores. Y de pronto, me dejé ir y cerré los ojos. Pero ya le había dicho que yo tenía a Tom. Le comentas a tu entrevistador que no sabes cómo pasó, pero que, al despertar, viste los ojos de Tom. Tom me salvó, pero hacerlo tuvo su costo. Tom fue despedido por haber roto el protocolo, pero al mismo tiempo, accidentalmente, probó con tu caso que la gamma-globulina servía en pacientes con tu tipo de hepatitis. Perdí a la única persona que me trataba entonces como humano y regresé a vivir atrapada en ese infierno. Y así fue varios años, hasta que llegó el reportero, Geraldo Rivera. Y con ello regresó la esperanza. La gente se enteró de lo que sucedía. Pero la sociedad no quería de regreso en casa a las personas con discapacidad mental. Así que todo siguió igual, al menos hasta 1987. Cuando Willowbrook cerró, una mujer vino por mí. Era mi hermana. Yo no sabía que tenía una, pero llegó y decidió cuidarme. Fueron años muy felices para mí. Sí, su hermana, Stephanie Curiel. Ella fue la que dejó indicaciones de que si llegara a fallecer, la trajeran aquí, a U-Turn Center, para que continuáramos su cuidado. Ella fue mi luz. Gestionó que me donaran este aparato para poderme comunicar con el exterior. El gobierno ha sido generoso con la gente de Willowbrook, sin duda, Jean. A nosotros nos dan un copioso financiamiento para cuidar a residentes como usted. Le agradezco, doctor. Aquí nos gusta cuidarlos y consentirlos. Como sabrá, solo hay 8 pacientes por piso. Y mucho silencio. Nuestros cuartos están aislados acústicamente para evitar zumbidos molestos, como esos que le molestaban a Geraldo Rivera. Pero aquí, en U-Turn Center, tenemos algunas reglas. En ese momento entran al cuarto 2 fornidos enfermeros. Nadie cuenta lo que pasa aquí dentro, como acaba usted de hacer. Y, para asegurarnos, si lo intentan, los silenciamos por las buenas o por las malas. Los hombres te toman de los brazos, te levantan de esa silla y sus maravillas y te ponen en una ordinaria, dura y sin tu Dynavox 5 para poderte comunicar. Vamos, Jean, quite esa mirada. Esa silla ya no lo usarás. No necesitarás comunicarte con nadie. Lo que hacemos aquí se queda aquí y nosotros sabemos lo que necesitas. Mientras te llevan afuera del cuarto, tu mirada solo puede continuar reflejando ese terror de regresar en un nuevo lugar a tus noches en Willowbrook.
Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que estás en tu casa y no en ese infierno llamado Willowbrook. A pesar de los descubrimientos de Krugman acerca de la vacuna contra la hepatitis, informes han revelado que durante las investigaciones, varios residentes de Willowbrook murieron y otros sufrieron graves consecuencias. La ética de las pruebas de Krugman ha sido cuestionada por muchos expertos en bioética, y las pruebas han sido citadas como un ejemplo de los peligros de la investigación médica sin el consentimiento informado y la supervisión adecuada. Parte de la controversia también estriba en que para Krugman estaba claro que para las condiciones en que vivían los residentes de Willowbrook, era altamente probable que el 100% de la población contrajera hepatitis en poco tiempo, y que, en ese sentido, al menos sus pruebas daban una esperanza de vida. Lo que pasaba dentro de Willowbrook fue comparado por Robert M. Levy en muchos sentidos con un campo de concentración. A pesar de que se presentaron varias demandas para su cese de operaciones luego del reportaje de Rivera, fue hasta 1987 para algunos y hasta 1993 para otros cuando finalmente Willowbrook cerró sus puertas. Tras esto, los pacientes fueron reubicados en distintas casas hogar. Sin embargo, en muchas de ellas, las condiciones de Willowbrook se repitieron en mayor o menor escala. Y, a pesar de las nuevas demandas, el Sindicato de Trabajadores de Enfermeros ha impedido que se corra al personal a pesar de las diversas pruebas de que han golpeado, vejado o maltratado a los residentes. Así, la condena de los desvalidos continúa. Una gran extensión de Willowbrook es ahora parte del campus de la Universidad de Staten Island. Otra parte de sus instalaciones ha tenido diversos usos y sus alrededores se han utilizado para construir piscinas públicas, un centro de artes escénicas, un complejo deportivo, entre otros. Todo como un esfuerzo real para descontaminar el sitio de su tenebroso pasado. Si te interesa saber más acerca de la historia de Willowbrook, te dejamos en las notas de este episodio ligas a diversos materiales, incluido un excelente artículo escrito en The New York Times por Benjamin Weiser. Agradezco en la asistencia en la investigación de este programa a Daniel Valenzuela. Guión y voz, su anfitrión, Alejandro Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos el retorcido experimento que estudió un universo en el que el destino fue la muerte de todos sus habitantes.